la interpretación que hace la industria del artículo 270 del Código Penal, elija cuál es la acción considerada de mayor gravedad. Primera pregunta del test. Opción A. Juan fotocopia una página de un libro. B. Juan le da un par de puñetazos a su amigo por recomendarle ir a ver la película Los Ángeles de Charlie, que es una causa de justificación, digamos, atenúa, digamos, la falta. La respuesta, según el buen sentido común de la industria, es que la acción más grave desde un punto de vista penal sería la A, la fotocopia de la página de un libro, porque la reproducción, incluso parcial, que te dé algún beneficio de utilidad, es delictiva. La pena, ya la dije, de 6 meses a 2 años. El golpe, si no ha sido una cosa escandalosa, solo sería una falta, no sería ni siquiera delito. Así que, si alguna vez tenéis que elegir, ya sabéis lo que es mejor, lo que es menos reprochable, obviamente. A. 8 personas se intercambian copias de su música favorita. B. 8 personas participan en una riña tumultuosa utilizando medios o instrumentos que pueden poner en peligro sus vidas o su integridad física. Bien, ya lo sabéis, la A es mucho más grave, obviamente es mucho menos reprochable que os peguéis entre vosotros ahora, que os intercambiáis discos por la cara, ¿no? Juan copia la última película de su director favorito de un DVD que le presta su secretaria Susana. B. Juan, aprovechando su superioridad jerárquica en el trabajo, acosa sexualmente a Susana. Acosar sexualmente mucho menos. Según el artículo 184.2 del Código Penal, tendría menos penas que la grabación de ese DVD. Pedro y Susana van a un colegio y distribuyen entre los alumnos de preescolar copias de películas educativas de dibujos animados protegidas por copyright y sin autorización de los autores. B. Pedro y Susana van a un colegio y distribuyen entre los alumnos de preescolar películas pornográficas protagonizadas y creadas por ellos mismos. La acción menos grave, según el 186 del Código Penal, es lo de la pornografía, que al fin y al cabo es educación sexual. Alfonso se descarga una canción de Internet. Alfonso, la segunda opción, decide que prefiere el disco original y va a El Corte Inglés a hurtarlo. Una vez allí, y para no dar 2 viajes, opta por llevarse toda una discografía. La suma de lo hurtado no supera los 400 euros. La descarga del disco es más grave, porque es un delito. Si no supera los 400 euros el hurto, es solo una falta. Así que si alguna vez tenéis pensado bajaros un disco de Internet, no lo hagáis. Ir directamente al Corte Inglés y cogéis la discografía que... Alfonso se descarga una canción de Internet. B. Alfonso va a hurtar a El Corte Inglés, este es reincidente, y se le va la mano y se lleva 50 compactos por valor global de 1.000 euros. Seguiría siendo más grave la descarga de Internet. El hurto sería un delito porque supera los 400 euros, pero sería de menor pena que la descarga. Sergio, en el pleno uso de sus facultades mentales, se descarga una canción de Malena Gracia. Sí, lo de las facultades mentales, para que sepáis que no hay causa atenuante. Este fue queriendo. Era consciente, estaba bien, no estaba alcoholizado. Sí. Sergio, en un descuido de Malena Gracia, se lleva su coche devolviéndolo 40 horas después. Pues sería más grave la descarga, porque el hurto de uso de vehículo, cuando es de menos de 48 horas, es simplemente tiene menos pena que la descarga. Pedro se graba la película El Resplandor del VHS de su amigo. B. Pedro, irritado por el doblaje de la película, amenaza de forma leve a Verónica Forqué, exigiéndole que no vuelva a hacerlo nunca más.
Pedro usó un arma en la amenaza. También tiene cierta lógica en cierto modo, ¿no? No hace falta llegar a esos extremos tampoco, pero la copia sería un delito y la amenaza incluso con un arma, una simple falta, si esta fue leve. Lo que es difícil de imaginar es que una amenaza sea leve con un arma, pero nuestro Código Penal es maravilloso. Ramón, que es un bromista, le copia a su amigo el último disco de Andy y Lucas diciéndole que es el Kill 'Em All de Metallica. B. Ramón, que es un bromista, deja una jeringuilla infectada de sida en un parque público. Es un cachondo. Ya lo imagináis, la segunda broma sería menos grave a tenor del artículo 630 del Código Penal. Eso es todo, muchas gracias. Més vídeos com aquest a curiositats.cat. Sigues curiós.